Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, en el preuniversitario de Historia y Ciencias Sociales, vamos a revisar los contenidos que corresponden a Historia Universal, ¿ya? Y vamos a empezar el día de hoy con los contenidos que corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Esos son los contenidos que el día de hoy vamos a revisar. La parte de Historia Universal, correspondiente a la prueba de ingreso a la universidad, los contenidos se inician desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta todo el periodo de fin de siglo del siglo XX, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a estudiar el día de hoy es los antecedentes, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a compartir lo que vamos el día de hoy a revisar. Entonces el tema del día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar algunos aspectos importantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial es un periodo de la historia universal que se inicia en 1939 y se extiende hasta el año 1945, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial tiene como una de sus características que ha sido uno de los conflictos más cruentos en lo que se ha visto involucrada la humanidad. En esta guerra no solo perdieron la vida cerca de 60 millones de personas, sino que gran parte fueron víctimas civiles, niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que murieron en bombardeos a ciudades o bien fueron exterminados en campos de concentración. Vamos a ver ahora el contexto en el que se desarrolló esta guerra. Para muchos historiadores, el término de la Primera Guerra Mundial fue en realidad el inicio de la Segunda, ya que con el Tratado de Versalles en 1919 no lograron resolverse equitativamente los problemas entre las diferentes potencias, generándose incluso nuevos conflictos. El Tratado de Versalles fue el que dio término a la Primera Guerra Mundial. Mejor dicho, con la creación del Tratado de Versalles se dio término político a la guerra. Pero esto provocó gran resentimiento y descontento en Alemania. ¿Por qué? Por la obligación de pagar indemnizaciones de guerra que superaban absolutamente sus posibilidades económicas. Por otra parte, los italianos se sentían defraudados al no ser beneficiados con territorios que esperaban recibir. En ambos países se inició un fuerte nacionalismo. Este nacionalismo fue el que se llevó a cabo en Europa en el periodo que se denominó entreguerras. Este nacionalismo no solamente se dio en Italia, sino que también en Alemania y otros países. Acentuado este nacionalismo por la compleja situación económica, derivada de la crisis del capitalismo mundial, todo lo cual culminó con la llegada de gobiernos totalitarios al poder. Debemos recordar que en el periodo de entreguerras sucedió en el año 1929 la crisis económica que afectó al mundo que se inició con la caída de las acciones de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Entonces, esta crisis económica que impactó al mundo lo hizo también Europa y fue en este contexto que surgen totalitarismo en Europa. Alemania, Italia y Japón iniciaron una agresiva política expansionista durante este periodo en Europa y Asia, ante lo cual los países europeos se mostraron expectantes. Francia e Inglaterra miraban con recelo a Alemania, pero su anticomunismo ofrecía un contrapeso al avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de las Naciones, que era el símil en ese tiempo de lo que actualmente es las Naciones Unidas. Esta Sociedad de las Naciones se mostró incapaz de detener a las potencias expansionistas que terminaron retirándose del organismo internacional. Y hay un representante de este periodo de entreguerras fue Hitler, ¿ya? Que incorpora a Austria a la Alemania nazi el 12 de marzo de 1938, uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos una pregunta.
El periodo de entreguerras constituyó el escenario sobre el cual se gestarán los motivos de descontento que terminaron desencadenando una Segunda Guerra Mundial. Uno de los antecedentes directos tiene relación con A, el fracaso de la teoría del espacio vital alemán. Eso está incorrecto. ¿Ya? B, la conformidad de los acuerdos de Versalles. Recién vimos que Alemania, especialmente, no quedó muy conforme con estos acuerdos. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. C, la similitud de los regímenes fascista y comunista. Esta alternativa también está incorrecta. Después tenemos que la número E dice el fortalecimiento de las democracias liberales. Tampoco, porque durante el periodo de entreguerra fue cuando surgen los totalitarismos. Entonces la respuesta sería la letra D, donde dice el expansionismo alemán europeo. Entonces dice el periodo de entreguerras constituyó el escenario sobre el cual se gestaron los motivos de descontento que terminaron desencadenando una Segunda Guerra Mundial. Uno de estos antecedentes directos dice relación con el expansionismo alemán europeo. Vamos a continuar. En 1938, Hitler anexó Austria en medio del delirio de la población, de la mayoría de la población, que en un plebiscito ratificó la unión. Luego Checoslovaquia, que en gran parte había pertenecido a Alemania hasta la Primera Guerra Mundial, por su parte Italia había conquistado Etiopía en África y Albania en Europa, y el Japón hacía lo propio con Manchuria e iniciaba la invasión de China. Entonces tenemos aquí un periodo de expansionismo que se manifestó que Alemania anexó Austria y también tenemos después Checoslovaquia. Por otra parte, Italia conquistó Etiopía y Albania. Y Japón hizo lo propio con Manchuria e iniciaba la expansión de China. Estas tres potencias se unieron en un pacto llamado Eje. Y estas son las capitales de estos países. El eje Roma, Berlín, Tokio. Es decir, Alemania, Italia y Japón. Esto acentuó la enemistad entre Estados Unidos y Japón por sus respectivas ambiciones colonialistas en el Pacífico y el lejano Oriente. Otro antecedente importante fue lo que ocurrió en agosto de 1939. El pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética de agosto de 1939 sorprendió al mundo, pues dos potencias de ideologías contrarias y enemigas acordaron abstenerse de toda guerra y de integrar bloques contrarios a otra nación. A ver, vamos a leer lo mismo. Dice, el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética sorprendió al mundo, pues dos potencias de ideologías contrarias y enemigas acordaron abstenerse de toda guerra y de integrar bloques contrarios a una u otra nación. Esta fue una estrategia de Hitler de que no quería tener conflicto con la Unión Soviética, ya por obviamente una nación muy grande, integrada, un país muy grande, integrada por distintas naciones. Entonces Hitler astutamente, si bien era contrario al comunismo, quiso firmar este pacto para no tener una guerra con la Unión Soviética. Además, por una cláusula secreta acordaron distribuirse las regiones de Polonia que les habían pertenecido hasta el término de la Primera Guerra. Con esta alianza, Gran Bretaña y Francia quedaron sin el apoyo de Rusia y Alemania libre para continuar su expansión territorial. ¿Ya? Fue una política de Hitler muy astuta. Garantizada la neutralidad rusa, Alemania procedió a invadir Polonia, ante lo cual Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Italia, por su pacto con Alemania, entró al lado de esta. Así, cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas entraron en el país, estableciéndose la mutua frontera en el río Volga. Entonces, esto da inicio a la guerra.
¿Cuándo se inicia la guerra? El 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. Otra pregunta, muy fácil. Dice, en la Segunda Guerra Mundial, los países que conformaron el denominado eje fueron A, Francia, Alemania e Inglaterra. No, porque Alemania no tenía buenas relaciones con Francia e Inglaterra. B, Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. Vemos en este caso que tampoco, porque Estados Unidos y Japón tenían intereses en el Pacífico, ambos querían expandirse territorialmente y obviamente eran enemigos. Y la Unión Soviética no tiene relación con ambos países en este momento. C, China, Japón y la Unión Soviética tampoco. Después tenemos que en la letra E, Inglaterra, Francia y Rusia, tampoco, porque Francia y Rusia, Rusia firmó un pacto con Alemania de no inmiscuirse en un conflicto, ¿ya? Por lo tanto, Inglaterra y Francia estaban solas. Entonces, la respuesta correcta es Alemania, Italia y Japón, quienes formaron el eje. Es decir, Berlín, Roma y Tokio. Berlín, el eje Berlín, Roma y Tokio. Es decir, Alemania, Italia y Japón. Vamos a continuar. El ejército alemán ocupó rápidamente toda Polonia, que desapareció repartida entre Alemania y la Unión Soviética, la que aprovechó de ocupar las repúblicas bálticas. Es decir, la Unión Soviética ocupó Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, que habían pertenecido al Imperio Ruso. Luego Alemania ocupó Dinamarca y Noruega en abril de 1940 y al mes siguiente Holanda, Bélgica y Luxemburgo, para caer luego sobre Francia. Un nuevo gobierno de Vichy, formado por el anciano mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, firmó el armisticio con Alemania el 22 de mayo. Muchos franceses rehusaron someterse y lucharon clandestinamente en suelo patrio, los llamados maquis, y se unieron al general Charles de Gaulle, quien organizó en Gran Bretaña los grupos de resistencia de la Francia libre. Entonces, este general de Gaulle se fue a Inglaterra y desde Inglaterra planificó la resistencia de la Francia libre. Y Hitler dejó en el poder en Francia a un general aliado de él. Gran Bretaña, sola frente a Alemania, resistió heroicamente bombardeos diarios de la aviación alemana y de los largos cañones que desde el continente arrojaban bombas V2. El primer ministro inglés, Winston Churchill, mantuvo unido al pueblo en aquel periodo, quizá el más difícil de la historia inglesa, en el que solo hubo sangre, sudor y lágrimas. Las tropas italianas, con ayuda alemana, ocuparon Yugoslavia y Grecia, esto al sur de Europa. En África, las fuerzas combinadas de Alemania e Italia, dirigidas por el mariscal Rommel, avanzaron desde la colonia italiana de Libia hasta el canal de Suez, al norte de África. Los ingleses los detuvieron con dificultad. Sin previa declaración de guerra y entusiasmado por los triunfos relámpagos, Hitler ordenó atacar a Rusia, en lo que se denominó la Operación Barbarroja en junio de 1941. Rápidamente las fuerzas de tierra y aire ocuparon todo el sur hasta la ciudad de Stalingrado, la cual resistió bajo el mando del general Zhukov. Por el norte, Leningrado, llamada también San Petersburgo, fue también sitiada. Al finalizar 1941, Alemania e Italia triunfaban en Europa y el conflicto se hacía mundial al intervenir Japón y Estados Unidos.
Aquí tenemos un mapa con los territorios que los alemanes conquistaron, ¿ya? Hacia el norte tenemos Dinamarca, Noruega, tenemos Bélgica, la ocupación de Francia, ¿ya? El intento de ataque aéreo, el ataque aéreo de Alemania al Reino Unido, a Inglaterra, ¿ya? Y tenemos también la incursión de Alemania a la Unión Soviética. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones se aproxima más a la idea de una guerra relámpago? A. Guerra rusa para distraer al enemigo. Esto es incorrecto porque la de relámpago quien la inició fue Alemania. B. Dice, estrategia de guerra cuyo objetivo es avanzar rápidamente atacando por tierra y aire. Esta es la respuesta correcta. La C es un distractor donde dice estrategia de guerra fundada en la velocidad de la caballería. Esto es incorrecto. Debemos imaginar que en la Segunda Guerra Mundial ya existía bastante tecnología que se ocupó en la guerra y la caballería no era decisiva, sino que ocupaban tanques, ocupaban otro tipo de elementos tecnológicos. C dice tipo de guerra orientada a acabar con la población civil del enemigo, tampoco. Y E dice tipo de guerra defensiva, cuyo fin es esperar al enemigo y luego atacarlo, tampoco. Entonces la respuesta correcta, que era la guerra relámpago, estrategia de guerra cuyo objetivo es avanzar rápidamente atacando por tierra y aire. El gobierno de Roosevelt venía ayudando a Gran Bretaña en su lucha contra Alemania. Era el presidente de los Estados Unidos, mediante el suministro de víveres y armas. En agosto de 1941, Roosevelt y Churchill, primer ministro de Inglaterra, emitieron la Carta del Atlántico, conjunto de principios para un reordenamiento democrático del mundo, lo cual revelaba el compromiso mutuo de ambos gobiernos, pese a la declarada neutralidad de los Estados Unidos. Igualmente, China recibía ayuda norteamericana en la lucha que sostenía contra la invasión japonesa, lo cual hizo más críticas las relaciones entre los gobiernos de Washington y Tokio, que son las capitales respectivamente de los Estados Unidos y Japón. Hubo un hecho decisivo que llevó a que Estados Unidos ingresara a la guerra en el Pacífico, y fue el acontecimiento que vamos a revisar a continuación. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor. El sorpresivo ataque indignó a la opinión pública norteamericana. El Congreso de los Estados Unidos declaró que existía un estado de guerra contra el Japón. Gran Bretaña también le declaró la guerra. El conflicto ya era mundial. Los japoneses ocuparon las colonias británicas, francesas, holandesas y norteamericanas en el Pacífico. Estas eran principalmente islas. Con extraordinario armamento y sorpresivos ataques, se adueñaron del archipiélago de Indonesia, la Indochina francesa, Tailandia y las colonias inglesas de Birmania y Malaca, así como las Filipinas, Guam y otras islas norteamericanas. Hacia mediados de 1942, la expansión japonesa llegaba hasta la mitad del Pacífico y amenazaba tomar a Australia. Y acá tenemos entonces el teatro de operaciones donde se desarrolló la guerra en el Pacífico, con la ocupación japonesa sobre todos estos territorios. Mientras tanto, en Europa, los alemanes fueron rechazados en Stalingrado en el crudísimo invierno de 1942, en lo que se considera el comienzo del fin, e iniciaron la contraofensiva. Entonces tenemos que los alemanes infructuosamente intentaron atacar Rusia, no lo lograron.
En África, los aliados vencían a Rommel en la batalla del Alamein, noviembre de 1942. Del norte de África, los aliados pasaron a Italia. El régimen fascista de Mussolini se derrumbó y los aliados pudieron entrar en Roma en junio de 1944. El día D, el 6 de junio de 1944, los aliados al mando del general Eisenhower desembarcaron en Normandía, iniciando la liberación de Francia. Alemania se vio atacada desde 3 frentes: Rusia, Italia y Francia. Los bombardeos aliados arrasaron las zonas de fábricas, de armamentos y bases del territorio alemán, pero también se arrasaron ciudades. La rendición de Alemania tuvo lugar el 7 de mayo de 1945. Hitler y algunos de sus más íntimos colaboradores se suicidaron a fines de abril. Acá tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial tuvo 2 fases claramente distinguibles. Mientras la primera estuvo dominada por la ofensiva del ejército alemán, en la segunda fase los alemanes fueron acorralados en su propio país. Entre otros, ¿qué factor o factores provocó o provocaron este cambio en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? 1. El relativo aislamiento de Alemania dentro de Europa. Esto es efectivo. Eso fue lo que ocurrió. 2. Dice la inoperancia militar de los aliados de Alemania como Japón. Ya lo alemán, esto es incorrecto porque Japón, su teatro de operaciones fue en el Pacífico, no fue en Europa. Y también a la vez también los japoneses fueron bastante aguerridos en su avance por el Pacífico. Entonces no eran tampoco inoperantes, por el contrario, fueron muy hábiles en el uso de las armas y en el avance. Y 3 dice la entrada en la guerra de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces tenemos que la 1 y la 3 sería la correcta. El relativo aislamiento de Alemania dentro de Europa y la entrada en la guerra de Estados Unidos y la Unión Soviética. Que la respuesta C. Esa es la respuesta correcta. Por su lado, Japón prosiguió la lucha. Desde 1943, la expansión japonesa había sido frenada en el Pacífico. Los aliados dirigidos por el norteamericano Douglas MacArthur recuperaron las Filipinas y otras islas mientras los ingleses hacían retroceder a los nipones en Birmania. Pero la guerra parecía interminable al pretender saltar de isla en isla hasta el corazón de Japón, y la declaración de guerra de la Unión Soviética al Japón no gustaba a los otros aliados. Para abreviar el conflicto, es decir, para que el conflicto terminara rápidamente, el presidente de Estados Unidos decidió arrojar la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y destruyó 3/4 partes de las edificaciones. De modo inmediato, a causa de la explosión nuclear, pereció un cuarto de la población de la ciudad. 3 días más tarde fue arrojada otra sobre Nagasaki. Ante ello, Japón se rindió y sus islas fueron ocupadas. Y obviamente Japón no tenía muchas opciones. Un nuevo bombardeo hubiese sido la masacre mayor, ya que estas bombas atómicas fueron muy destructivas, ya que todo lo que existía alrededor de donde fueron estas bombas detonadas se destruyó, se pulverizó. En febrero de 1945, próxima a finalizar la guerra, se reunieron el presidente norteamericano Roosevelt, el primer ministro británico Churchill y el primer ministro soviético Stalin en la ciudad rusa de Yalta.
Y esto aparece acá, en esta imagen. ¿Ya? Aquí tenemos el presidente, tenemos Stalin, tenemos aquí a Churchill y a Roosevelt en la conferencia de Yalta. Allí los tres grandes acordaron dividir a Alemania, liquidar el nazismo y fascismo y crear un organismo internacional para evitar futuras guerras. Cuando terminó la guerra con Alemania, se reunieron Stalin, el presidente Truman, el sucesor de Roosevelt, quien había fallecido, y el nuevo primer ministro inglés Attlee, en la ciudad alemana de Potsdam, para acordar la forma de vencer totalmente el Japón y sobre la reestructuración de Europa. Como resultado de dichos acuerdos, los vencidos perdieron territorios. Alemania quedó reducida y dividida en 4 zonas de ocupación entre norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. La capital, Berlín, fue igualmente dividida entre las 4 vencedores. Italia perdió porciones limítrofes de su territorio y toda su colonia. Japón fue despojado de todo lo conquistado durante la guerra y también de Manchuria y Corea. Algunas de sus islas fueron entregadas a la Unión Soviética. La más beneficiada de las vencedoras fue la Unión Soviética, que obtuvo el reconocimiento de los países bálticos ocupados, parte de Rumania y el este de Polonia, país que a su vez obtuvo regiones de Alemania. Vamos a la otra pregunta. Dice lo siguiente: al término de la Segunda Guerra Mundial, se producen importantes cambios territoriales que serán determinantes en la configuración geopolítica de los años venideros. En este contexto, entre las modificaciones territoriales más importantes están: 1. La división de Alemania tras la conferencia de Yalta. Esto es correcto. 2. La desintegración de Yugoslavia. No, esto es falso porque Yugoslavia continuó existiendo. 3. La pérdida significativa de territorios japoneses en Asia. Eso es efectivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1 y 3. En este caso es la letra C. Y vamos a ver una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una vez finalizada la guerra y al vislumbrar los insospechados niveles de destrucción y muerte a que se había llegado, las potencias triunfadoras se abocaron a encontrar las vías para construir un nuevo orden mundial. Así, en la Conferencia de San Francisco, celebrada en junio de 1945, representantes de 51 países dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La finalidad de este organismo fue precisamente dar respuesta al anhelo de establecer un sistema que garantizara una paz duradera y fecunda, capaz de resolver los problemas políticos, sociales y económicos del mundo de posguerra. ¿Cuáles son los fines de la ONU fijadas en la Carta de las Naciones Unidas? En primer lugar, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de manera que las soluciones pacíficas sean las que predominen al haber conflictos. 2. El reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, es decir, que cada nación es libre de elegir el camino que desea seguir. Esto dio paso al término del colonialismo en África. 3. El desarrollo y estímulo de los derechos y libertades. 4. La cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas y sanitarias. Asimismo, en el nuevo organismo que venía a sustituir a la fracasada Sociedad de Naciones, debían estar representados todos los países del mundo y sus oficinas especializadas, como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Mundial de la Salud, OMS,
debían encargarse de los grandes problemas de la humanidad, en forma conjunta y programada. En 1948, la ONU proclamó, esto es muy importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, buscando asegurar que no se repitieran nunca malos desastres de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Holocausto judío. ¿Ya? ¿Y qué son los derechos humanos? Es el conjunto de derechos fundamentales que tiene todo hombre por el hecho de ser. Como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc. En primer lugar, consecuencias del conflicto. En primer lugar, costos humanos. La guerra dejó el tráfico saldo de más de 54 millones de muertos. En otros autores calculan que fueron 60 millones. Y cerca de 40 millones de heridos. De ellos, la mayoría correspondió a población civil, cuyas ciudades fueron arrasadas por bombardeos y por las tropas aliadas o del eje. A ellos se sumaron millones de personas que debieron abandonar sus hogares tras el avance de las tropas nazis, o bien retornar a Alemania tras la liberación de Europa del Este. Además, se produjeron exterminios masivos de población como los llevados a cabo por el régimen nazi y que quedaron al descubierto tras la caída del régimen. Y aquí vemos un cuadro con el número de fallecidos por países. Vemos, por ejemplo, la Unión Soviética, que tiene la mayor cantidad de caídos. 12 millones de militares, 17 millones de civiles, en total 29 millones de personas. Imagínense la cantidad si consideramos que la población de Chile no supera los 20 millones de personas actualmente. Es decir, más de toda la población de Chile, solamente cuenta la Unión Soviética como baja. Tenemos después Polonia con 6.270.000, Alemania con 5.690.000, Yugoslavia con 1.660.000, después Rumania, Hungría, Francia, Reino Unido, Estados Unidos con 413.000 y otros países. El impacto económico. La destrucción de las ciudades y de la infraestructura productiva y de transporte provocó serios problemas para la reconstrucción europea. La guerra ocasionó el desabastecimiento de alimentos, la subida de los precios y el desamparo de la población civil. En el plano financiero, las mayores dificultades provinieron del alto endeudamiento que se había contraído para poder pagar la guerra. Entonces Europa quedó bastante mal económica y socialmente como consecuencia de la guerra. Cambios políticos. En Europa Occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos, que adoptaron posturas partidarias de una mayor intervención del Estado en áreas sociales. En Europa del Este, la influencia del Ejército Rojo fue fundamental para que se establecieran gobiernos al estilo soviético. Y por último tenemos surgimiento de nuevas potencias. La guerra terminó por socavar el poderío europeo, lo que llevó al surgimiento de dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero además, el debilitamiento europeo provocó que muchas de las colonias en África y Asia iniciaran el camino para consolidarse como países independientes. Y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto fue obviamente un motivo más para que estos países iniciaran esa independencia, ¿ya? Ya que la declaración hablaba de la autodeterminación de los pueblos, justamente lo que ellos no estaban viviendo, ya que dependían de las colonias, de los países europeos. Tenemos otra pregunta, la última. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? 1. Aparición de sistemas políticos totalitarios en Alemania, Italia y la Unión Soviética. Esto es incorrecto porque estos sistemas políticos totalitarios surgieron en el periodo que se denominó de entreguerras, de 1919 a 1938. 2 dice promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es correcto. Y 3, reorganización territorial de Europa y aparición de nuevos estados. Esto también es correcto. Entonces la respuesta es la letra D. Solo 2 y 3.
Y finalmente, vamos a revisar un a ver, tenemos aquí un mapa conceptual de la guerra. Pero no lo puedo dar vuelta, lo vamos a dejar para la próxima, para el próximo encuentro lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces, lo que vimos el día de hoy fue la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que se inició en el año 1939 y se extendió hasta el año 1945. Entonces eso fue lo que vimos el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial, uno de los principales hechos históricos del siglo XX, que se inició en 1939, se extendió hasta 1945, ¿ya? Una guerra bastante sangrienta que dejó muchas bajas. Vimos los antecedentes de la guerra, el desarrollo de la guerra y las consecuencias de la guerra. Una de las consecuencias más importantes que fue que surgen dos superpotencias como consecuencia de la guerra, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, potencias que van a protagonizar el periodo que viene más adelante, que vamos a realizar más adelante, que fue la Guerra Fría. Entonces, por el día de hoy vamos a quedar hasta acá y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad con posibilidad de las vacaciones de invierno. Hasta luego, chao.